Buenas tardes, estimados compañeros, todos los que están pendientes con nosotros en este nuevo webinar. Hoy estaremos hablando sobre conexiones bien hechas en nuestros hogares, todas aquellas cosas que nosotros necesitamos hacer para tener un buen sistema eléctrico. Hoy nos está acompañando el ingeniero Oscar Rodríguez de Disnorte Disur. Él nos estará haciendo una presentación, nos estará dando recomendaciones y estará contestando todas las dudas que puedan surgir durante esta hora de información. Bienvenido, ingeniero. Buenas tardes, Ana. Ingeniero, muchas gracias por acompañarnos y por darnos la oportunidad de compartir con todos los amigos que miran en Atrel TV sobre ¿qué son aquellas cosas que nosotros tenemos que hacer para tener un sistema eléctrico eficiente en nuestros hogares? Cuénteme, ingeniero, ¿cuáles son esas cosas que nosotros tenemos que hacer para las primeras cosas? Antes de, por ejemplo, que yo quiera comenzar a diseñar el sistema eléctrico de mi casa, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, primeramente, lo recomendable es contratar a un personal calificado, ¿verdad? Un profesional, alguien que sea experto, porque corremos el riesgo de comenzar a diseñar un sistema eléctrico de una forma empírica, donde no consideramos muchos parámetros, muchas condiciones, muchos requisitos de seguridad primeramente para las personas y en segundo lugar para la misma instalación como tal, ¿verdad? Hemos visto muchas situaciones no gratas, ¿verdad? Accidentes, personas electrocutadas, daños a la propiedad, ¿verdad? Que a la hora de llegada tiene bastante, pues repercute económicamente. Ingeniero, nosotros sabemos que, como usted acaba de decir, hacer un buen sistema eléctrico es costoso, pero ¿por qué tenemos que invertir? ¿Por qué tenemos que hacer esa primera inversión en nuestro hogar? Bueno, en primer lugar hay que invertir por la seguridad de la familia, ¿verdad? La seguridad de las personas, ese costo no tiene precio, ¿verdad? Las personas como tal están expuestas porque están haciendo uso de los equipos eléctricos. Además, las instalaciones también tienen un costo. Recuerde que usted invierte en todos sus bienes, muebles, todo lo que es la infraestructura, y también se pone en riesgo al momento de una situación que sea consecuencia de un fallo eléctrico. Ingeniero, una vez que yo ya encontré a un electricista amigable, de confianza, ¿cuál es la segunda cosa que yo tengo que hacer con este compañero que me va a ayudar a mí a diseñar el sistema eléctrico de mi casa? Bueno, quien tiene que dirigir todo el proceso debe ser el experto. El experto lo primero que le va a preguntar es cuáles equipos va a instalar, qué va a tener en su casa. Por defecto ya se tienen algunos equipos básicos comunes que todas las familias poseemos, pero hay familias de acuerdo a sus condiciones económicas, quienes pueden tener otros equipos diferenciados, ¿verdad? De acuerdo al nivel económico, cada quien dispone de equipos para mayor confort. Entonces el técnico o el especialista le va a comenzar a hacer un censo de carga. Ese censo de carga no es necesario que tenga el equipo físico, porque es probable que todavía su casa esté en construcción, pero él va a comenzar a indagar cuáles van a ser sus ambientes, cuáles van a ser los equipos que va a tener instalados. Le va a pedir un croquis de su plano arquitectónico y él va a comenzar a hacer el diseño y hacer los cálculos pertinentes, sobre todo los equipos, capacidades, conductores, todos los equipos que incluyen la instalación eléctrica. Ingeniero, una vez que yo ya tengo ese censo de carga, me imagino que viene la hora de seleccionar el tipo de materiales que yo voy a utilizar. Sí, es muy importante, ¿verdad? Primero, si partimos desde que yo le voy a pedir el servicio al distribuidor de energía eléctrica, yo tengo que crear las condiciones para que la acometida sea una acometida suficiente. Lo mínimo que se estipula es que sea calibre número 6 de cobre. Eso es lo mínimo que se permite. Pero si su demanda va a ser una demanda superior, ya que sus condiciones económicas le permiten tener equipos de mayor consumo, entonces pues el técnico le va a decir cuál va a ser el calibre del conductor que va a poner en su acometida. Luego, antes de llegar a la distribución o panel o tablero de carga, se tiene que poner un interruptor principal, un elemento de protección que lo va a proteger contra sobrecorriente y contra cortocircuito.
y ese equipo pues es necesario para que la instalación esté asegurada. Muchas personas evitan este main y lo que hacen es dentro del mismo panel principal instalan un juego de breaker que le sirven como cortador principal con una dimensión superior de acuerdo al consumo total de la carga. En el panel principal o en el centro de carga o tablero principal se tiene que considerar todos los circuitos que se van a conectar ahí. Hay que tener en cuenta, y eso es muy recomendable, que se separen los circuitos de acuerdo a su función o equipo que van a conectar. No todos los circuitos que salen del panel tienen que estar dimensionados igual. Hay circuitos que son especiales, por ejemplo, un refrigerador, un aire acondicionado, una ducha eléctrica, lavadora, secadora, que hoy se han vuelto muy popular y de alta demanda. Todos esos equipos que tienen alta demanda, incluso la plancha, cada vivienda debe tener un lugar específico para planchado y ese lugar debe estar provisto de un circuito especial. Recordemos que la plancha es un elemento que funciona por generación de calor, ¿verdad? Es alto consumo, una resistencia eléctrica, y este equipo pues tiene una alta demanda, supera los 700 watts, y este equipo debería de tener una instalación especial. En los hogares muchas veces se cometen imprudencias, se corren los riesgos de que solo va a planchar una camisa, una blusa, lo hacen en la cama, lo hacen y conectan la plancha en cualquier toma corriente, sabiendo que ese toma corriente puede estar en un circuito con una serie de toma corriente y pueden tener otras cargas, los cuales esto va a demandar mucha corriente y por mismo efecto Joule, que depende de la corriente, va a generar calor, ¿verdad? Recuerden que muchos de los accidentes eléctricos es por generación de calor. Ingeniero, esto que usted estaba mencionando de manera técnica es lo que nosotros popularmente conocemos como la caja de breaker. Exactamente, el tablero, panel, caja de breaker, es lo mismo, ¿verdad? Donde están todos los circuitos concentrados. Hemos tenido nosotros la experiencia de visitar algunas casas antes cuando se estaban normalizando los barrios y mirábamos que todavía se utilizaban unas que son como cuchillitas. ¿Usted recomienda eso? Sí, todavía he visto tal vez en algunos lugares, ¿verdad? Pero esto no es recomendable. Recuerden que estamos hablando de la seguridad de las personas y de la seguridad de los bienes. Por muy humilde que sea la casa, con mucho esfuerzo han logrado ya adquirir algunos bienes, algunos muebles, ¿verdad? Y lo que hacemos es poner en riesgo las instalaciones. Todos estos sistemas que se usan, que no son lo normado ni lo adecuado, la gente lo ha estado usando primero por ignorancia, segundo por economía. Pero hay que poner en contrapeso lo que se puede perder, ¿verdad? Al tener una instalación no adecuada. Porque era lo que usted mencionaba, si yo por ejemplo no tengo esta caja de breaker donde se van dividiendo todas mis cargas o mis consumos, por ejemplo si tengo una cuchillita general, al momento de haber por ejemplo una sobrecarga, se me pueden fundir incluso los aparatos. Sí, claro, puede haber, digamos, en primer lugar, la sobrecarga lo que te va a generar el calor, ¿verdad? Pero cuando tenemos instalaciones como las que usted menciona, que son una cuchillita y van las dos líneas, la llevan incluso pegado al techo o incluso pegado a las paredes, estos conductores están expuestos a cualquier afectación mecánica, cualquier golpe, y se van deteriorando con el tiempo, lo que pueden entrar en contacto con otras instalaciones. Además, está la tentación de hacer derivaciones, conectar nuevas cargas, normalmente esto lo hacen con conductores no adecuados, ¿verdad? Los conductores están diseñados de acuerdo a la función o a la operación que vaya a hacer. Los conductores que se deben usar en nuestros hogares deben ser totalmente de cobre, ¿verdad? Conductores de cobre y con aislamiento THHN, que es un aislamiento específico. Hay otros diferentes tipos de aislamiento de acuerdo a la función que se vaya a usar el cable. El THHN tiene su nomenclatura. T significa que es termoplástico, le da capacidad para poder resistir a la temperatura. HH también le ayuda contra la humedad y contra la temperatura hasta 90 grados. Este conductor
El conductor al que usted está haciendo referencia es como este. Este es uno de los conductores adecuados. Este conductor es adecuado para hacer extensiones y para intemperie, debido a la forma en que está constituido. Pero estos conductores internos llevan conductor THHN, ¿verdad? Cuya característica es pues que él tiene resistencia a la humedad, perdón, tiene resistencia a la temperatura, tiene resistencia digamos, es de nylon el recubrimiento, y este conductor es el que está normado para que sea usado en las instalaciones eléctricas de nuestros hogares. Ingeniero, pero de forma independiente, ¿verdad? Estos conductores van de forma independiente. Esto se usa para intemperie. Esto es lo que muchos le conocen como Protodur, ¿verdad? Un conductor forrado lleva una protección para hacer una instalación externa, ¿verdad? Pero ya interna lo correcto es que vayan canalizados en tuberías y que vayan la cantidad de conductores por la tubería de acuerdo al diámetro de la tubería. No sobrecargar la tubería de más conductores de lo que está estipulado. Hay un factor que se debe considerar de acuerdo al diámetro de la tubería y de acuerdo al calibre. Antes que sigamos avanzando más en el tema, primero quiero hacer un pequeño pausa comercial, y es que a todos aquellos que estén pendientes, hoy vamos a estar obsequiando sombreras. Usted sabe que ahorita ya entramos a la época de lluvias y pues me imagino que les puede ser de utilidad. Ya cuando nos vayamos acercando al final de este webinar, vamos a indicarles la dinámica. 2, quiero mandarle un saludo a Laura Gutiérrez, que está pendiente y quería que le enviáramos un saludo. Me dice que es su fan, ingeniero. Y también, y ya para entrar otra vez en la presentación, quiero que me diga, antes de seguir con los materiales, cuando yo voy a solicitar el servicio por primera vez, yo es ahí donde tengo que saber la necesidad y saber qué tipo de servicio, dependiendo del voltaje, voy a solicitar. Es correcto. En la normativa de servicio eléctrico tenemos diferentes voltajes estipulados, ¿verdad? Tenemos el 120 2 hilos, que es bastante común, 120 2 hilos, donde un hilo o un conductor es la fase o potencial y el otro hilo es el neutro. También se puede pedir el servicio 120 240 3 hilos monofásicos, donde 2 hilos son potencial y uno es neutro. Entre los dos hilos que son fase, cada uno con respecto al neutro me da 120 volt, pero con respecto a ellos entre sí da 240 volt. Por eso el nivel de tensión que se le llama a este tipo de servicio es 120 240 3 hilos. Pero también existen otros tipos de servicios que son los trifásicos, que ya requieren más hilos. Esto es más de un carácter comercial o industrial. Por ejemplo, cuando tienen algún molino para moler diferentes productos alimenticios que se ocupan mucho en las ciudades para los diferentes negocios, pequeños negocios, los que hacen tortillas, los que hacen productos de maíz o de granos que tienen que moler, usan estos servicios trifásicos. Entonces, de acuerdo a los equipos que yo tengo en mi censo de carga, así va a ser el servicio. Por eso el experto que usted contrate, cuando le haga su censo de carga, él va a determinar cuál es el servicio adecuado que usted tiene que tener. Norma. Y que me lo diga en ese momento, porque después, si yo quiero hacer un cambio de potencia, como nos indicaron en un webinar anterior los compañeros de la distribuidora, eso me va a incurrir en un gasto. Entonces es mejor que yo desde un principio tenga sabido qué es lo que voy a necesitar en mi casa. Es correcto. Primeramente el peticionario, ¿verdad? El cliente tiene que estar bien claro de cuáles son sus equipos que va a instalar, ¿verdad? Y el experto le va a ir recomendando, porque si tiene equipos que tienen diferentes voltajes, a veces hay personas que traen equipos de Europa o traen equipos del extranjero donde tienen diferentes tensiones de operación. Entonces esto puede crearle a usted un pequeño inconveniente de que va a tener varios voltajes y que a la hora de llegada no va a poder con los voltajes normados de acuerdo a la normativa de servicio eléctrico. Entonces el experto tiene que guiarlo. El experto va a guiarlo para que de un inicio usted defina. El cliente tiene que estar claro, ¿verdad?, cuáles son sus equipos, y una vez que ya lo define, esos son los que tiene que hacer uso. No es necesario que los tenga comprado, ¿verdad? El usuario puede voy a comprar un aire acondicionado o voy a comprar una lavadora, una secadora. Entonces, cuando él ya decide, el experto le tendrá que decir, si usted va a comprar equipo en futuro, tiene que tener esta característica eléctrica.
porque de acuerdo a las características eléctricas, así va a condicionar los alimentadores, los circuitos que van a hacer. Recuerden que esos equipos por lo generalmente son equipos especiales y tienen que tener un circuito independiente totalmente, con su protector, disyuntor termomagnético en su caja de paneles adecuado a la demanda que va a tener. Ingeniero, y para ahí vamos, en ese tema íbamos enfocados. Me dice Liliana Mairena que si es recomendable que los cables eléctricos siempre vayan en tubos de PVC o en qué otro tipo de recubrimiento. Existen diferentes tuberías, ¿verdad? Están las tuberías metálicas, está la tubería EMT, IMC. La IMC es más resistente mecánicamente y están las tuberías PVC. Es recomendable que se use una tubería resistente cuando van de superficie. Hay muchos usuarios que no quieren o su infraestructura, su inmueble no tiene condiciones para empotrar y tienen que llevar las canalizaciones de forma superficial. Si la van a llevar de forma superficial, entonces tienen que considerar una tubería que sea mecánicamente resistente. ¿Resistente por qué? Porque usamos muebles, movemos muebles dentro del lugar y si es PVC y lo golpea, entonces tendríamos daño en el material y puede dañar al conductor. Lo más caro o lo más preciado en una instalación son los conductores, porque los conductores son los que me conducen energía eléctrica hasta cada punto. Por lo tanto, el breaker o disyuntor termomagnético tiene que estar adecuado para que proteja al conductor. Igualmente, la tubería va a proteger al conductor. Ahora, si mi sistema va a ser empotrado, puede usar cualquier tipo de tubería, MT, IMC o puede usar PVC, pero siempre es más recomendable la metálica por su durabilidad, porque además lo puede conectar al toma de tierra. Recuerden que nuestras instalaciones deben tener una toma a tierra, puesta a tierra sólida, porque eso también es parte de la protección de la instalación. Entonces, si tiene tubería metálica, todas van en una sola contacto eléctrico, en una sola conducción eléctrica. Es muy importante esto que acaba de mencionar usted del toma a tierra. Hay muchas familias que esto lo dejan por un lado. ¿Por qué es importante que nosotros instalemos esta protección? La protección de toma a tierra me protege, en primer lugar, contra el voltaje de contacto, ¿verdad? Para las descargas eléctricas. Muchas veces los conductores van perdiendo el aislamiento por alguna u otra razón. Las conexiones no son lo suficientes y pueden hacer contacto con partes que no son energizadas. Por ejemplo, si usted tiene una lavadora, una secadora, este conductor, si por alguna razón llega a perder su aislamiento, él hace contacto y energiza la carcasa. Hablamos de toda la envoltura, ¿verdad? La parte superficial del equipo, y esto lo pone en peligro ante un riesgo de contacto eléctrico. Y eso es peligroso para la vida, ¿verdad? Porque esto le puede provocar la muerte por electrocución. Entonces, el sistema de puesta a tierra es muy necesario, primero para la protección de las personas y también para la protección de las mismas instalaciones como tal, porque una descarga eléctrica que no pueda ser drenada a tierra puede dañar todas las instalaciones, puede dañar sus equipos y puede dañar pues, la propiedad completa. Ingeniero, una vez que ya tenemos elegimos el conductor, sabemos que tenemos que proteger ese conductor, ya sea que esté empotrado o superficial con tubos, ya sean metálicos o de PVC. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué, por ejemplo, los tomacorrientes? ¿Qué tipo de tomacorrientes tengo que elegir yo? Todos los tomacorrientes que tiene que elegir deben ser polarizados, ¿verdad? Porque ya hablamos de que la instalación es requisito indispensable que tenga su toma a tierra o puesta a tierra. Entonces yo creo que ahí tenía usted un tomacorriente. Sí, por aquí lo tengo. Tomacorriente en el mercado y en el comercio usted se puede encontrar muchos tomacorrientes, ¿verdad? Hay una gran variedad, pero lo importante es comprar o adquirir material certificado, ¿verdad? Este tomacorriente que tenemos aquí, como usted puede apreciar, tienen 2 ranuras y un orificio. La ranura más pequeña es para conectar la fase o el potencial. La ranura un poco más ancha es para conectar el neutro y el orificio para la puesta a tierra. Como ustedes pueden ver aquí tenemos efectivamente el verde, que es el cable de toma a tierra que debe estar interconectado con todo el sistema.
Este va a su puesto de toma tierra. El blanco, que es el conductor, el color que se usa como referencia para el neutro, y el negro o rojo bien puede ser, que es el conductor que se utiliza para la fase o línea viva, como le llaman, o el potencial. Entonces los tomacorrientes tienen que ser del tipo polarizado. Hay personas, ingenieros, que a lo mejor piensan que los otros, los que solo traen las dos ranuras, que quizás son más económicos, pero los precios ni varían mucho, porque a veces hasta por la marca. Sí, también, exacto, tiene razón, por las marcas a veces pueden igualar los precios, ¿verdad? Pero de hecho, ya hoy en día casi todos los equipos electrodomésticos que nos venden, que ya vienen con su enchufe, ya traen las 3 clavijas, ¿verdad? Las 2 para la ranura y el de polo a tierra. Aunque todavía es posible que se encuentren algunos equipos que salen solo las 2 ranuras, pero eso no debe ser un motivo para que nuestras instalaciones no estén adecuadas. Realmente en el mercado uno se encuentra tantas cosas, hay unos adaptadores que recuerdo cuando yo en la casa todavía no tenía el sistema polarizado, tenía uno que comprar un adaptador, no sé si tienen un adaptador para poder conectar un enchufe que era polarizado a un tomacorriente que no era polarizado, y todavía lo venden y todavía se comercia y las personas lo compran porque todavía muchos no han tomado en serio el tema de la puesta a tierra. La puesta a tierra es muy importante. Y es caro, o sea, la gente, ¿por qué lo deja de hacer? ¿Es caro? Todo tiene su costo, ¿verdad? Y si yo omito una instalación, de hecho reduzco los costos, ¿verdad? Recuerden que la puesta de tierra o toma a tierra incluye una varilla de cobre de 5 octavos por 8 pies de largo, incluye su conector. Esto incluye también su cable, que el cable que se va a conectar a la puesta a tierra no puede ser menor que el más grueso de los calibres que yo estoy usando. Y el más grueso de los calibres que yo estoy usando es el que yo uso para la cometida. Y si yo para la cometida uso un calibre número 6, el cable de puesta a tierra tiene que ser número 6 como mínimo. En estas codificaciones de la clasificación de los calibres de conductores, de acuerdo a AWG, el calibre, mientras el número es más pequeño, el grueso es mayor. Por lo tanto, si hablamos que nuestra cometida tiene que ser un calibre número 6, estamos hablando que poner un 8 es más delgado, ¿verdad? Poner un 10 es mucho más delgado, y por lo tanto el calibre del conductor de puesta a tierra tiene que ser como mínimo el más grueso de todos los conductores que tiene. En este caso, por ejemplo, sería un 6. Sería un número 6 de cobre. Y cuando usted se refiere al grueso, no es este, sí, sino este. Es correcto, ya al conductor como tal, ¿verdad? Este es el tipo que usted nos decía, los conductores que ya traen. Estos son los enchufes, ¿verdad? Hoy en día casi todos los equipos que se comercializan traen las 3 clavijas, ¿verdad? Las de ranura y para toma tierra. Y el equipo, pues aquí este conductor va dotado de los 3 conductores internos, ¿verdad? Antiguamente solo venían 2 clavijas, entonces era fácil usarlo. Ahora, también es importante porque se encarece la toma tierra, porque además de poner la varilla, poner los conectores, el conductor, toda la instalación donde vaya un circuito alimentador tiene que llevar un conductor verde, que es el que le da la continuidad e interconecta todas las puestas a tierra. Ingeniero, una vez que ya en mi casa yo tengo claro, pues que ya elegí el conductor, ya tengo mi caja de breakers, ya tengo los tomacorrientes adecuados, si yo amplíe mi casa, ¿qué tengo que hacer para llevar energía a esa ampliación? Primeramente, al ampliar la casa tiene que saber qué va a conectar en esa casa, ¿verdad? Siempre es bueno tener instalar tablero con capacidad de ampliación, ¿verdad? Y si yo compré una cajita de breaker chiquita y ya no me da para meter más, tendrá que cambiar el panel, el tablero, a uno de más espacio, para que pueda sacar todos los circuitos que van a ir hasta allá, ¿verdad? ¿Qué hacen algunas personas? Por ejemplo, igual lo hace uno también. Si yo voy a ampliar mi espacio con construcción, yo puedo agarrar una toma desde el panel y llevo con el conductor adecuado,
para poner un subpanel. O sea que puedo poner paneles en cascada, un subpanel de la cantidad de espacio que requiera para ese anexo que esté haciendo, y ahí yo vuelvo entonces a hacer todas mis consideraciones, considerando que este panel va a estar alimentado del panel, pero también tengo que revisar cuál es mi calibre de acometida, porque si a mi calibre de acometida se queda corta, tengo que cambiarla. Y si también excede la potencia, tengo que reportarlo a la distribuidora. ¿Por qué? Porque hacer aumentos de potencia ponen en riesgo las instalaciones de todo el sector. Recuerden que los transformadores que nos alimentan en nuestra vivienda, ellos están diseñados una capacidad. La distribuidora, a medida que va brindando servicios, va controlando la carga que se está conectando, y ampliar mi demanda implica que ese transformador va a sobrecargarse. Y lo peor que podría hacer es que se dañe el transformador. Pero si no, si una demanda puede estar provocando fluctuaciones de voltaje, a veces en algunos lugares se conectan talleres de soldadura y no son reportados a la distribuidora, entonces esto lo que provoca es afectación en la calidad del servicio a los otros usuarios. Me pregunta Liliana nuevamente que cómo hace ella para saber si el cable que está comprando es certificado. Depende de dónde lo compre. Ya, bueno, pues continuemos. Ahora, ingeniero, algo que no hablamos cuando estábamos construyendo el circuito principal fue sobre las cajitas de derivación. Si yo quiero ampliar, necesito esas cajitas para que sea seguro, para no agarrar este cable, tocarlo y que me vaya. Usted dice cuando uno usa extensiones o usa regletas. No, por ejemplo, a ver, aquí está mi casa y yo quiero poner una bujía en el porche. Entonces vine, agarré cualquier cable, lo pelé y ahí agarré el cable y saqué. No. Cualquier derivación que usted va a hacer tiene que hacerlo en una caja de registro. Si la caja de registro no la dispone, pues va a tener que romper su pared si lo tiene empotrado, conectar tubería y llevar la tubería hasta donde vaya a poner la caja que va a derivar, ¿verdad? No sería bonito si tiene una instalación toda empotrada donde no es visible y que usted vaya a hacer entonces anexos tomando conductor, aparte que está en riesgo, ¿verdad? Está en riesgo, también estéticamente no es bonito, ¿verdad? ¿Y qué pasa si yo esta ampliación la hago con un cable no adecuado? Por ejemplo, esos cablecitos que son como de extensiones, pero de las más económicas. Esos cables que también muchas familias lamentablemente lo usan, ¿verdad? Que el duple que le llaman es un conductor de 2 hilos blanco. Él realmente no está diseñado para alimentador, ¿ya? Para circuitos alimentadores. Este tipo de conductor es más bien diseñado para hacer cordones, por ejemplo, cordones de un equipo móvil, portátil, ¿verdad? Que requieren una conexión. Entonces, estos tipos de conductores que le llaman duplex, ¿verdad? SPT es su nomenclatura en el código de aislamiento. Él no está diseñado para resistir los 90 grados que se exige. Este conductor es plástico, sí, plástico, y entonces su resistencia al calor es poca. Por ejemplo, Correcto, que aquí está negro, pero también se comercializa en blanco. Además que los calibres que muchas veces compramos no son los adecuados, ¿verdad? Y además este conductor no resiste los 90 grados Celsius que se necesitan, ¿verdad? Entonces, donde hay corriente eléctrica hay generación de calor por efecto Joule, ¿verdad? A veces también vamos a la ferretería y compramos la extensión más larga, porque yo digo, esta extensión es la que me va a servir para estar en el extremo de la vivienda. Pero mientras más larga es la extensión, el calibre del conductor tiene que ser mayor. ¿Por qué? Porque si no, entonces la resistencia se incrementa. Y por este tipo de utilizar este tipo de material y hacer este tipo de conexiones inadecuadas es que se dan los accidentes en el hogar. Claro, por el recalentamiento. Recuerde que mientras más equipo usted está conectando, hay más corriente que se está demandando. Y de acuerdo a la teoría, el efecto Joule, ¿verdad? Que es la generación de calor, que es la corriente al cuadrado por la resistencia, por el tiempo de uso. Entonces, mientras más tiempo se está usando, se genera más calor. Y llega un momento en que ya los materiales aislantes y el material que esté expuesto llega a inflamarse.
entonces puede provocar incendio. Ingeniero, una vez que yo ya tengo todo mi sistema bien instalado, ¿cada cuánto tiempo le tengo que hacer mantenimiento? ¿Y qué tipo de mantenimiento le tengo que hacer? Como mínimo una vez al año, ¿verdad? El mantenimiento de las instalaciones eléctricas es necesario. Nosotros en nuestros hogares, para diciembre pintamos nuestros hogares. Cuando se aproxima el invierno revisamos el techo, cambiamos láminas, ponemos tapagotera. Pero las instalaciones eléctricas, muy pocas personas tienen la práctica de darle su mantenimiento. Las instalaciones eléctricas van perdiendo calidad. Recuerde que estamos en una zona de bastante movimiento sísmico, ¿verdad? Y esas vibraciones constantes provocan flojedades en los tomacorrientes. Los tomacorrientes son atornillados la mayoría y estos tomacorrientes van perdiendo. Entonces esa flojedad genera calor, ¿verdad? Igual en los paneles, la flojedad genera calor. Es algo que tenemos que revisar. Tenemos que revisar también las conexiones. Muchas veces hacemos las conexiones en la caja de registro y no le ponemos un conector adecuado. Para eso existen diferentes dispositivos de conexión. Están los Wirenut, ¿verdad? Que son elementos, no sé si tienen en imagen, esos Wirenut son elementos que me ayudan a garantizar una mejor conexión y además me protegen la conexión de contactos con otros puntos de conexión. Por lo tanto, es necesario que toda la instalación se vaya revisando y se vaya verificando que las conexiones sean sólidas, porque en las conexiones también son puntos de generación de calor. Cuando hay flojedad, entonces genera calor. Los Wirenut es lo que yo utilizaría aquí para... Es correcto, esos dos no los podría unir, no, ¿verdad? Obviamente, pero no. si va a unir este con otro para hacer Sí. una instalación, que de hecho no debería. Bueno, no recomienda, estos no. Pero sí, entonces se pela de acuerdo al calibre conductor. Existe una porción que el experto tiene que saber cuántos milímetros, centímetros va a cortar, va a pelar, para que después pueda unir entre los dos y ponerle el Wirenut. Una vez que coloque el Wirenut, lo tiene que proteger con cinta de vinilo, ¿verdad? Ese es el que nosotros conocemos normalmente como tape negro. El tape negro. Hay tape negro de tape negro, ¿verdad? Hay unos tapes que prácticamente usted lo pone y al ratito se despejó, se levantó. Tiene que ser un tape certificado, que él tenga el adhesivo suficiente para que él pueda perdurar. Sí. Ingeniero, si yo, por ejemplo, en el mantenimiento también tiene que ver, me imagino, por ejemplo, los interruptores, o sea, los apagadores, que Sí. si ya está quebrado, nosotros decimos, ay, funciona, siempre que enciende y apaga, me imagino, pero que eso también representa algún grado de peligro. Claro que sí. Los apagadores tienen que estarse revisando también constantemente, porque el apagador es un elemento que se expone más a más movimiento. Recuerda que cada vez que apaga y enciende, hay un movimiento de láminas internas. Ese movimiento constante de láminas internas va provocando flojedad. Y con el tiempo, algunos apagadores, por la flojedad, los contactos ya pierden rigidez y solidez, entonces también generan calor, ¿ya? Entonces se tienen que revisar. Uno puede llegar y toca con la mano, puede tocar, y es bueno hacer inspecciones de contacto a ver la temperatura que está generando. Si usted observa que hay temperatura que no es la normal, entonces usted tiene que buscar un experto para que haga la sustitución. Igualmente, muchas veces cuando hay flojedad, hay un zumbido, ya una vibración que genera un zumbido, y ese zumbido también debe ser una alerta, ¿verdad? Los breakers muchas veces también generan zumbido cuando ya están a punto de fallar, porque sus láminas internas o el sistema mecánico que tienen van fallando. Y uno debe estar alerta al calor, debe estar alerta al ruido, ¿verdad? Y hacer su inspección ocular siempre. Ingeniero, y desde el punto de vista, hablando de ya a largo plazo, yo ya tengo mi instalación eléctrica, no le doy mantenimiento, ¿eso me puede también llevar a pagar más en mi factura de energía en caso de que se me pierda por ahí? Claro que sí, porque si usted no le está dando mantenimiento a sus instalaciones, es probable que hayan perdido aislamiento, y este aislamiento haga contacto con alguna parte puesta a tierra. Podría ser el techo de su casa, el zinc, podría ser una tubería metálica que vaya de agua, o podría incluso tal vez con la misma el mismo hierro que llevan la mampostería,
¿verdad? Entonces, al hacer contacto, recuerde que si es una línea con potencial, esto va a generar una fuga de corriente. Y esa fuga de corriente va a marcar en su medidor y va a marcar en su bolsillo. ¿Cuáles son esas malas prácticas que nosotros tenemos que ponen en peligro también nuestras instalaciones eléctricas y hasta nuestras casas? Bueno, son numerosas, pero la primera es que como no diseñamos nuestro sistema eléctrico adecuadamente, hacemos uso mucho de las regletas, ¿verdad? Y entonces vamos al mercado a ver qué regleta es la que tiene más espacio. Porque mientras más puntos de conexión tenga, mejor. Ahí le pongo el televisor, le pongo el abanico, le pongo el wifi, el modem, le pongo los cargadores de celulares y los dejo ahí conectados. Y eso están ahí. Todo ese cúmulo de equipos, todos ellos están generando calor porque todos ellos están conduciendo. Y toda esa generación de calor, pues llega un momento en que excede lo permitido, ¿verdad? Aunque no estén, por ejemplo, aunque tenga conectados 5 aparatos y no los esté ocupando todos, ¿me están generando calor? Recuerden que hay aparatos que aunque no los esté ocupando, ellos están demandando una pequeña corriente porque tal vez se emiten una señal infrarrojo para los controles remotos o la misma fuente de poder que necesita para poder alimentar su equipo. Todos ellos están demandando una pequeña corriente, ¿verdad? Y los equipos fallan. Entonces, si un equipo falla, de pronto comienza a generar más corriente porque falló el aislamiento y él genera más corriente o demanda más corriente, y eso al tener una acumulación, porque hemos visto casos hasta en internet, hay fotos donde tras tener una regleta llena de dispositivos conectados, buscan adaptadores para ampliar más sus capacidades de conexión. O sea, que a una regleta le pongo otra regleta. Sí, todavía estuve viendo unas imágenes ahí en internet y a veces uno le llega a hacer también, pero recordemos que el uso de la regleta es para un uso temporal, pero nosotros, como ya saturamos nuestro sistema eléctrico, ya la regleta se vuelve parte de la instalación eléctrica, ya la regleta es necesaria, ya usted tiene en la sala o en el comedor o en la cocina, ya tiene una regleta para conectar licuadora, batidora, microondas. ¿Por qué? Porque el sistema en su cocina no lo diseñó para cada equipo. Y recuerde que el microondas debe tener su propio alimentador, ¿verdad? La licuadora, todo esto son motores que demandan bastante corriente, licuadoras, batidoras. Los hornitos de resistencia. Esos hornos de resistencia generan más calor y consumen más, ¿verdad? Porque su funcionamiento a base de resistencia, y la resistencia lo que hace es un cortocircuito, entonces él genera más corriente. Y todos estos equipos, si yo no los preví instalar y no creé las condiciones, corremos el riesgo de hacer uso inadecuado de la regleta, ¿verdad? Y yo les recomiendo, la regleta no es para que esté permanente en su instalación. La regleta es para que usted lo tenga en su armario, y una vez que tenga una necesidad, porque ese día va a celebrar un cumpleaños y va a poner luces, va a poner luces que consuman poco, ¿verdad? O en Navidad, ¿sí? O en Navidad, pues hace uso de la regleta, pero no puede ser una instalación permanente. Y en muchos hogares, lamentablemente, ya tienen la regleta como un equipo parte de la instalación. Y hay regletas de regletas. Y hay regletas de regletas, regletas certificadas y regletas no certificadas. Entonces, en caso que lo necesitemos porque pues no lo previmos, hay que invertir un poquito más en comprar una regleta certificada. Sí, porque las regletas también tienen un cable de alimentación, permítame. Es otro tipo. Cada vez que uno va a comprar una regleta, tiene que ver primero qué cable. Comprarlo en un lugar donde le vendan productos certificados, ¿verdad? Y en la misma etiqueta de le dice el calibre del conductor que lleva y le dice la capacidad, ¿verdad? Y usted tiene también que tener conocimiento de cuánto demandan los equipos que va a conectar en esa regleta. Y a veces nosotros nos vamos y decimos, ay, la más barata me resuelve. Yo lo que le recomiendo es que siempre que pueda conectar sus equipos a diferentes puntos, lo haga. A veces es incómodo porque queda un poquito más retirado, pero si yo tengo un tomacorriente cercano, tal vez que va a estar el equipo un poquito espaciado, es preferible tomar de diferentes tomas, ¿verdad? Y no de un mismo toma, porque concentramos a veces muchos equipos y esto lo que hace es generar más calor. Nos dice Suyen que ella tiene una conexión que su televisor ella lo tiene en una regleta. Me imagino que no tiene algún toma cerca.
pero como que le tarda en llegar la energía hasta el televisor, porque el televisor tarda en encender. ¿Qué tiene que hacer ahí en este caso? Evitar la regleta en primer lugar, conectarla directamente a un toma. Y si no tiene toma, si el televisor es un equipo que está permanentemente ahí, yo lo que le recomiendo es que adecue sus instalaciones para que el televisor tenga su propio toma corriente. Sí, porque incluso, por ejemplo, ahorita que ya vamos al final del webinar a entrar en los tiempos de lluvia, que usted sabe que a veces hay fluctuaciones de energía, se va, se viene, hasta se le puede fregar. Claro, porque hay tormenta y hay variaciones de voltaje y eso le puede dañar su equipo. Me dice Limari que ella tiene un apagador en su casa que cuando lo enciende hace ruido y que la bujía parpadee. Ese es el tema que estuvimos hablando. Entonces lo que le comentaba, ¿verdad? Al haber emisión de ruido en cualquiera de los dispositivos, inmediatamente ahí hay una falla. Ya, busque un experto y que le identifique cuál es la falla. Podría ser que la falla sea del dispositivo como tal, el apagador, y tiene que sustituirlo. O podría ser que haya flojedad o que haya alguna otra, ¿verdad? Y el experto le va a determinar. Me dice a Marjani que si la distribuidora no realiza o inspecciona los sistemas eléctricos de la vivienda para aquellas personas que no realizan sus mantenimientos en sus conexiones. No, la distribuidora llega hasta el medidor. Para eso existe una entidad que es el cuerpo bombero y que está normado y establecido para que ellos son los que hacen las inspecciones. Ellos son los que emiten las certificaciones de sus instalaciones. Cada vez que uno solicita un servicio eléctrico, debe contar parte de los requisitos que la distribuidora le pide es la certificación de inspección de los bomberos. Por lo tanto, cada vez que tenga una necesidad o una inquietud sobre cómo está funcionando su sistema eléctrico, puede abocarse a los bomberos, ¿verdad? Pero también puede buscar un experto. Yo me imagino que Marjani lo que quiere saber es porque usted sabe que a veces la distribuidora llega y te hace inspecciones junto con el INE, pero eso tiene que ver ya cuando vos como usuario solicitas, por ejemplo, una revisión en caso de que tu consumo sea alterado. Ahí creo que sí puede llegar ya sea la distribuidora e INE, e incluso si tu sistema está mal, ellos hasta te hacen recomendaciones. Sí, ese es un tema en una condición especial, ¿verdad? Y es avalado y certificado por el INE, no por la distribuidora. Nosotros como distribuidora llegamos hasta el punto de entrega que es el medidor. Entonces ya cuando ya te llegan a hacer la inspección es el INE el que llega. Sí, pero eso en unas condiciones especiales. En condiciones especiales. Para inspecciones normales, rutinarias o de verificar la calidad de las instalaciones, tiene que ser el cuerpo bombero el que certifica. Nos dice Suyen que cada cuánto tiempo se recomienda hacer el cambio de las instalaciones eléctricas. Creo que ya habíamos estado hablando sobre eso. Y más que cambiar es hacer mantenimiento, ¿no? Es hacer mantenimiento y también ir viendo el estado de la misma. Los conductores se van deteriorando, ¿verdad? Con el pasar del tiempo. Entonces la inspección constante me va a ir alertando y me va a ir indicando cuáles deberían ser los elementos que yo debo ir sustituyendo, ¿verdad? Porque todos comienzan con una instalación básica y a medida que se van creciendo en familia, van expandiendo sus necesidades y van comprando nuevos equipos y van ampliando su sistema eléctrico. Entonces, a la hora de llegada, la inspección constante me va a ir alertando para poder yo ir renovando mi sistema eléctrico. Ingeniero, y ahorita que ya entramos al invierno o al periodo lluvioso en nuestro país y que se comienzan a dar interrupciones normales, porque son normales las interrupciones de energía, nosotros en nuestros hogares, ¿qué podemos hacer para proteger nuestros electrodomésticos? Bueno, en primer lugar, recordemos que estos temporales de lluvia provocan, nuestras redes son aéreas por lo general, y están expuestas a muchos cambios, fuertes vientos que provoquen alguna interrupción o alguna fluctuación en el servicio eléctrico. Lo recomendable es que si no está haciendo uso del equipo, lo desconecte, ¿verdad? Y si hay tormenta eléctrica, desconecte todo su sistema eléctrico para evitar que cualquier sobretensión por descarga atmosférica pueda llegar hasta, aunque la red de distribución tiene ya dispositivos de protección contra sobretensión, pero nosotros debemos de tratar de hacer el menor uso posible. Es más, en condiciones con el cuerpo mojado, no hagamos contacto ni tocar equipos que estén energizados o que estén conectados
¿verdad? Para evitar que podamos tener alguna afectación por descarga eléctrica. Recuerden que el cuerpo por naturaleza es conductor y si estamos mojados aumentamos la conductividad. ¿Y qué precauciones extras deberíamos de tener, por ejemplo, si tenemos niños en el hogar? ¿Cómo proteger? Bueno, primero hay que educar a los niños, ¿verdad? Que las instalaciones eléctricas no se tocan. Igual cuando andan en la calle, ¿verdad? No deben tocar ningún cable que esté en el suelo, no deben de tocar los postes. Yo a veces así les enseñamos a nuestros hijos nosotros que no deben ir ellos tocando nada por la calle. En nuestros hogares debemos tener siempre las instalaciones eléctricas aseguradas. Lo único que se instala a 40 centímetros del piso son los tomacorrientes. Cuando un niño es muy pequeño y todavía se mueve tratando con curiosidad conocer el mundo, venden unos tapones, ¿verdad? Venden unos tapones para que el niño muy curioso, el niño siempre tiene que estar bajo supervisión. Eso es algo, una regla, ¿verdad? Todo niño de una edad pequeña debe estar bajo supervisión, pero además de eso deberían de proteger los sistemas eléctricos. Y las personas que están bajo el cuidado, siempre indicarle que no se acerque a donde haya un tomacorriente o donde haya un equipo energizado. Y si tenemos niños y tenemos equipos, mantengamos todos esos equipos desconectados. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias por habernos acompañado y haber respondido nuestras dudas y las dudas de los amigos que nos han estado viendo. Bueno, a manera de resumen, recordarle a las familias que primero hay que hacer una inversión en el sistema eléctrico porque es algo pues que nos va a acompañar durante todo el tiempo que nosotros estemos habitando en esa vivienda. E incluso si después quiero vender la casa, pues me imagino que los futuros compradores hasta en eso revisan porque al final es una inversión que ellos tendrían que hacer. Segundo, no hacer uso inadecuado de las regletas, tratar de usarlas lo menos posible. Y ahorita en esta temporada de lluvia, si no es estrictamente necesario, dejar de utilizar pues los aparatos eléctricos y si podemos desconectémoslos. Le agradecemos nuevamente, ingeniero, y le agradecemos a todos los que estuvieron pendientes. De manera interna vamos a estar revisando a las interacciones que más tuvimos durante esta casi una hora de información y les vamos a estar dando un mensaje privado a los compañeros que fueron los ganadores de la sombrilla. Les agradecemos y estén pendientes que en 15 días más tenemos un nuevo webinar y ahí les vamos a estar compartiendo el tema. Feliz tarde.